Bienvenidas y bienvenidos alumnos de tercer año de educación secundaria. En este video abordaremos el tema de la restauración de la República, es decir, cómo los liberales al mando de Benito Juárez volvieron a instalar el sistema republicano una vez fusilado a Maximiliano de Habsburgo y con ello haber extinguido el sistema de imperial durante el llamado Segundo Imperio Mexicano. Es decir, cómo se transformó México de un imperio y cómo regresó nuevamente a un sistema republicano. Es por ello que se le denomina como restauración de la República. Veamos qué sucedió entonces durante estos gobiernos que van de 1867 a 1876. ¿De acuerdo? Bien, para ello es necesario retomar el aprendizaje esperado, el cual es analizar la multicausalidad del desarrollo económico de México y sus consecuencias sociales a finales del siglo XIX y principios del XX. Es decir, vamos a analizar cuáles fueron las múltiples causas por la que México pasó por un proceso de estabilidad económica, que empieza desde la República restaurada y que posteriormente se va a retomar durante el Porfiriato, pero que a su vez esta bonanza económica va a estar determinada por un sistema de explotación hacia las clases sociales menos privilegiadas y que posteriormente van a traer conflictos sociales que van a ser más patentes hacia 1910, cuando inicia la Revolución Mexicana. ¿Ok? Pues bien, vamos a ver qué sucedió desde 1867 a 1876, periodo denominado en la historia de nuestro país como el periodo de la República Restaurada. Pues bien, comencemos. Con la muerte de Maximiliano de Habsburgo, llegaron al país grandes cambios políticos, económicos, sociales y culturales, divididos en dos momentos históricos. Uno, ya dijimos, es el periodo de la República Restaurada, que es el tema de este video, y el siguiente periodo va a ser el Porfiriato. Entonces, por un lado vamos a tener la época de la restauración de la República y por el otro, el Porfiriato. ¿Por qué se le denomina restauración de la República? ¿Quiénes promovieron esa restauración? ¿Mediante qué estrategia Porfirio Díaz tomó el control político en 1876? ¿Y qué cambios económicos, sociales y culturales sucedieron en el Porfiriato? Van a ser las cuestiones que vamos a ir resolviendo en este y en los siguientes videos que estaremos publicando en torno al Porfiriato. ¿De acuerdo? Bien, concentrémonos entonces en el tema de la restauración de la República. Los gobiernos liberales y el proyecto nacional. Con el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, así como con la derrota de los conservadores, los liberales, al mando de Benito Juárez, lograron hacer válidos los preceptos de la Constitución de 1857. Recuerden entonces que todos estos conflictos entre conservadores y liberales inician con la Constitución del 57, es decir que finalmente Juárez y los liberales lograron por fin separar a la Iglesia del Estado, ¿sí? Es decir, fundaron el Estado laico, y este Estado laico por fin pudo, administrarse libremente hacia 1867, cuando se restaura el sistema republicano, el cual estaba emanado de la Constitución de 1857. Recuerden que ese era el principal característica que tuvo esta Constitución: separar a la Iglesia del Estado, restarle poder al clero, restarle poder al ejército y fundar un Estado laico, fundar el registro civil, fundar sobre todo un nuevo sistema político en donde se diera prioridad a lo que es a la propiedad privada y se instituyera con eso
lo que es el capitalismo en nuestro país, ¿ok? Básicamente eso era lo que buscaban los liberales y lo empezaron a llevar a cabo desde 1867, cuando por fin logran derrotar prácticamente definitivamente a los conservadores, ¿ok? Entonces, de esta manera van a surgir gobiernos liberales que buscaron echar a andar un nuevo proyecto y sólido, un proyecto sólido y nuevo de nación, recordado como la época de la República Restaurada. Se llama República Restaurada porque, como el nombre lo dice, se restauró el sistema republicano. Al eliminarse a Maximiliano de Habsburgo, se estaba eliminando el sistema imperial o monárquico, y por eso regresa otra vez el sistema republicano, ¿sí? Es decir, otra vez México se convierte en república. Recuerden que en el video anterior Maximiliano de Habsburgo había cambiado la división territorial de estados a departamentos, ¿se acuerdan? Bueno, pues precisamente por eso se le llama restauración de la república, porque nuevamente se trae el sistema de estados otra vez, ¿sí? Entonces otra vez se vuelven a surgir los estados y surge también el Distrito Federal, es decir, otra vez vamos a tener un sistema, o vamos a tener otra vez una república mexicana, ¿ok? Para que se entienda. Entonces por eso se le llama la época de la República Restaurada. Fue de 1867 a 1876 y durante este periodo de la República Restaurada hubieron dos presidentes, Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. El primer gobierno, ya dijimos, lo encabezó Benito Juárez, quien asumió la presidencia en 1867 al reelegirse. Él ya desde 1858 había sido nombrado presidente. Después, con el triunfo de los liberales en 1861, siguió siendo presidente. Con la llegada de Maximiliano de Habsburgo, él representaba la República y siguió siendo presidente. Y hasta 1867, pues se reelige otra vez Benito Juárez. Entonces, dicho gobierno de Benito Juárez duró 4 años, que era el periodo que duraban, era el tiempo que duraba un periodo presidencial, 4 años. Ya los sexenios vendrán después, hacia el siglo XX, lo vamos a ver posteriormente. Entonces, en aquella época, los gobernantes, los presidentes duraban 4 años. Entonces, Benito Juárez pudo gobernar de 1867 a 1871 sin ningún problema, ¿ok? En 1871 entonces se vuelve a reelegir, y esto va a causar la molestia de algunos ex generales que habían participado en la expulsión de los franceses. Uno de ellos es Porfirio Díaz. Estuvo en contra, Porfirio Díaz, en un principio, en contra de las reelecciones. Y por eso en 1871 Porfirio Díaz se levanta en armas contra, la reelección de Benito Juárez con el plan de la Noria. Pero Porfirio Díaz fracasa y Benito Juárez se reelige como presidente en 1871. Sin embargo, al año siguiente, en 1872, Benito Juárez muere, ¿ok? Y entonces se convocan a nuevas elecciones y quien resulta ganador fue Sebastián Lerdo de Tejada. Entonces, durante el periodo de la República Restaurada, solamente hubieron 2 presidentes, Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. Sebastián Lerdo de Tejada también era liberal. Él prosiguió con las ideas de Juárez y con las ideas en general de los liberales para mejorar las condiciones del país. En 1875 pues concluyó su mandato. Acuérdense, en 1871 a 1875 retoma este periodo que Juárez cubrió, pero finalmente al fallecer Juárez, pues Sebastián Lerdo de Tejada se convierte en presidente. Y en 1875 se convocaron nuevas elecciones, ¿ok? Para elegir nuevo presidente, y finalmente Sebastián Lerdo de Tejada se reelige. Y adivinen quién se va a enojar otra vez.
Así es, Porfirio Díaz se va a enojar con Sebastián Lerdo de Tejada por haberse reelegido y va a levantarse en armas contra Sebastián Lerdo de Tejada a través del famoso Plan de Tuxtepec. A diferencia del Plan de la Noria, sí va a tener éxito. Y Porfirio Díaz entonces se va a convertir en presidente al año siguiente, en 1876, ¿ok? Y de ahí en adelante va a iniciar el siguiente periodo que se va a denominar como Porfiriato. Entonces, es, digamos, las características políticas, o más que nada cómo fue el proceso del denominado o de la denominada República Restaurada, ¿ok? Entonces son dos presidentes, es Juárez y es Sebastián Lerdo de Tejada. Ambos se reeligieron, en ambos Porfirio Díaz estuvo en desacuerdo, solamente que el proceso que sí tuvo éxito fue el levantamiento armado del Plan de Tuxtepec, con el cual sí tiene éxito en 1876, ¿de acuerdo? Pues bien, analicemos qué hicieron entonces en materia política, económica y social, ¿sí?, los gobiernos de Juárez y el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Comencemos entonces a analizar estos tres aspectos. Comencemos con el proyecto político. Vamos a ver los retratos de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, que son los dos presidentes de este periodo denominado República Restaurada, ¿ok? ¿Qué hicieron entonces los gobiernos de Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada? Bueno, en materia política, durante la República Restaurada, los liberales pudieron hacer válidos los preceptos de la Constitución de 1857, por lo que por fin se pudo establecer el Estado laico, es decir, por fin se pudo restarle poder a la Iglesia, ¿sí?, ese poder que había mantenido en la educación, que había mantenido en la economía, que había mantenido en lo que es en la cultura, etcétera, ¿sí? Porque con el establecimiento de la Constitución de 1857 se garantizaba por fin las garantías individuales, valga la redundancia, ¿verdad? La libertad, lo que es en sí el nacer en un país que por tu condición de ser humano naces libre, si esa es, digamos, la primera característica de un gobierno liberal, es que todas las personas, por ser un ser humanos, tienen derecho a libertad. Es decir, no existe la esclavitud. Es el primer derecho inalienable de todo ser humano. Bueno, y a partir de ahí vienen estas garantías individuales: libertad de expresión, libertad de culto, libertad de tránsito, etcétera, ¿sí? Entonces se garantizan estas, se dan o se cuidan estas garantías individuales, ¿sí? Eso es un logro muy importante que tuvieron los liberales y que se dio sobre todo en la República Restaurada, ¿sí? Entonces por fin se pudo separar a la Iglesia del Estado, se creó el registro civil, es decir, que todos los archivos que empiezan históricos importantes los vamos a tener prácticamente desde esta época, bueno, al menos auspiciados desde el Estado, ¿ah? Porque de ahí para atrás quien tiene todos los registros son las iglesias, porque la Iglesia era quien tenía el control de nacimientos, muertes y casamientos, ¿verdad? Y posteriormente, ya desde la República Restaurada en adelante, le tocó al Estado o al gobierno, a través del registro civil, ¿sí?, el tener el registro pues de estos, de nacimientos, casamientos y defunciones, ¿ok? Se buscó fortalecer la figura del Ejecutivo, es decir, del presidente, sobre los otros poderes, ¿sí? Pero no con la intención de generar una dictadura. Ese no era el objetivo, sino el de establecer lo mejor posible una democracia, que finalmente, si lo vimos detenidamente, pues bueno, no hubo como, sí es uno de los momentos más democráticos en la historia de nuestro país, sí podemos decir que sí, porque finalmente pues se cumplieron algunos preceptos básicos del liberalismo. Sin embargo, en la práctica aún faltaba
fortalecer a la democracia. E insisto, es un proceso que aún continúa en nuestra historia, ¿no? Nos hace falta fortalecer una democracia, ¿sí? Y eso le toca a ustedes, alumnos, el de poder, pues, conocer más que la historia de cómo se fue transformando esta democracia, el saber que ustedes son los ciudadanos del presente que van a dar un mejor futuro a nuestro país. Entonces es por ello que es necesario analizar este proceso de la República restaurada, ¿sí? Entonces, como ven, se crea el registro civil, se separa la Iglesia del Estado, ¿sí? Se garantizan los derechos individuales, se fortalece la figura del Ejecutivo sobre los otros poderes, se establece el modelo republicano federal, que es el que sigue continuando en la actualidad, ¿sí? Se intentó fortalecer la democracia y se estableció la posibilidad de la reelección. Ese, digamos, fue el único fallo, digamos, que generó conflictos de poder dentro de los interesados o dentro de los grupos políticos que existieron durante esta época. Y pues esto fue lo que desencadenó que Porfirio Díaz posteriormente obtuviera el poder a través pues de este levantamiento armado del plan de Tuxtepec, ¿ok? Entonces, como ven, los proyectos políticos estuvieron encaminados sobre todo a garantizar esta separación de la Iglesia y del Estado y de hacer válida la Constitución de 1857, ¿ok? Eso es en materia política. En materia económica, ¿qué hicieron los gobiernos de Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada? Bueno, generalmente se le atribuye el desarrollo del ferrocarril y el crecimiento económico a Porfirio Díaz, ¿ok? Sin embargo, fueron los gobiernos liberales, ¿sí? de Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada, quienes cimentaron este proyecto económico. Con los gobiernos liberales se introdujo el ferrocarril a través de los permisos otorgados al capital extranjero que buscaba invertir en nuestro país para la explotación de nuestros recursos. Sí, durante el porfiriato era muy claro y era como prioridad incentivar la llegada de capital extranjero, es decir, dineros de otros países y para que vinieran a invertir en nuestro país. Quien de cierta manera inició ese proceso fueron los gobiernos de Juárez y de Lerdo de Tejada, ¿sí? Ya Porfirio Díaz posteriormente los retomaría y a través de su secretario de Hacienda, José Ips Limantur, sería quien de cierta manera pues llevaría a México a este crecimiento económico importante que no tuvo en ningún otro o no ha tenido en ningún otro momento de la historia prácticamente. Sin embargo, ya sabemos que este crecimiento económico pues se debe a la explotación que se realizó sobre toda la demás población mexicana, ¿ok? Bueno, pues quien inicia estos cimientos de este crecimiento económico fueron Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, al permitir la llegada de capital extranjero, que a su vez ellos, al venir a nuestro país, empezaron a construir el ferrocarril y ya con el porfiriato, pues estas redes se extendieron por todo México prácticamente. Entonces quien permitió la llegada de capital extranjero pues fueron estos gobiernos liberales. También se incentivó el capital nacional a través de la expropiación de los bienes de la Iglesia. Empezaron a surgir pequeños propietarios, pequeños burgueses mexicanos que posteriormente se convirtieron en los grandes hacendados durante la época del porfiriato. Ese, digamos, fue el capital nacional que se fue gestando o creando, ¿sí? Esta burguesía nacional o burguesía mexicana era sobre todo rural, ¿no? O que se encontraba en el campo. Con la desamortización de los bienes de la Iglesia, surgió la propiedad privada, como ya dijimos, y comenzaron a surgir los primeros bancos. Durante la época colonial y durante los primeros años del México independiente, la Iglesia tenía gran poder económico y ella era lo que la Iglesia era la que otorgaba préstamos, ¿ok? Entonces ya con la República restaurada empiezan a surgir los primeros bancos, empieza a surgir este sistema, pues prácticamente se echa a andar el capitalismo en México durante los gobiernos de la República restaurada. Y es un sistema pues que sigue en la actualidad.
para algunos los ha afectado, a algunos los ha beneficiado. Finalmente, dependiendo de qué lado de la sociedad te encuentres, como privilegiado o no privilegiado, es como vas a sentir los efectos de este sistema económico. Pero históricamente surge desde aquí, desde los gobiernos liberales de Juárez y de Lerdo de Tejada. De esta manera comienza a darse en México la introducción del capitalismo y comienza aquí a darse los pequeños pasos para la industrialización. ¿Okay? Empiezan a llegar las industrias extranjeras en un principio, pero México empieza a entrar un poquito pues a ese sistema económico global, ¿no? Apenas va empezando México a echar a andar un proyecto de nación. Por eso es que es muy importante este momento histórico de la República restaurada. Ahora bien, en proyectos sociales, entre los logros sociales más importantes del gobierno juarista y de Lerdo de Tejada es el de establecer los inicios de la educación pública, los cuales se instituyeron en el artículo 3 de la Constitución de 1857 y que se continúa en el de 1917 y sigue siendo el artículo que habla de la educación en la actualidad. ¿Ok? Entonces, la educación pública se empieza a gestionar durante los gobiernos de estos gobiernos liberales de la República restaurada. Recuerden que quienes tenían el control de la educación en los primeros años del México independiente, pues seguía siendo la Iglesia, ¿sí? Entonces, por eso es que se empieza a buscar la manera de establecer una educación pública laica, ¿sí? Que fuese gratuita y que fuera, laica, que no tuviera nada que ver con la religión, y gratuita sobre todo, ¿sí? Se empiezan entonces a crear aquí, ya hacia finales del siglo XIX, se empiezan a generar, por ejemplo, las primeras escuelas normales del país. Es decir, se empieza a generar un proyecto para, atraer la ciencia o generar la cultura aquí en México. Y por eso, la educación pública pues, fue uno de los principales logros de los proyectos sociales de los gobiernos liberales. También se buscó garantizar los derechos individuales de todos los mexicanos, eso es en materia social, sobre todo la libertad de culto, la libertad de expresión, la libertad de imprenta, ¿sí? Estas garantías individuales permitieron entonces a su vez generar un poco de mejoras en las condiciones sociales. Aunque finalmente, ya dijimos, ya durante el porfiriato, pues estas leyes, estos derechos pues, van a ser pisoteados, en pro, pues, del crecimiento económico que efectivamente se va a dar durante el porfiriato, pero pues mediante la explotación, ¿no? Así, entonces, con los gobiernos liberales de la República restaurada, se comenzó a cimentar, en cierto modo, la democracia en nuestro país. Ha sido hasta el momento, o ha sido históricamente, uno de los momentos más democráticos que vivió o ha vivido nuestro país. Momentos democráticos importantes en nuestra historia, pues es precisamente el surgimiento de la Constitución de 1824, cuando surge la República Mexicana, como tal, 1857 cuando se promulga la Constitución, posteriormente cuando se hace válida con la restauración de la República, es uno de los grandes momentos democráticos de nuestro país, posteriormente el triunfo de la Revolución Mexicana, y finalmente de ahí hasta adelante el triunfo o el cambio de la alternancia hasta el año 2000, de un partido dominante por otro, y finalmente hasta 2018, donde de cierta manera se generó una mayor participación democrática o de número de votantes en la historia. Entonces, han sido esos los momentos democráticos más importantes de nuestra historia, y es por eso que la República restaurada es uno de los momentos más recordados y más aplaudidos de nuestra historia política, ¿ok? Y esto es hasta el momento lo que podríamos hablar al respecto de las características de la República restaurada.
Los siguientes videos se encaminarán entonces a cuáles son las características políticas, sociales y económicas del porfiriato. Por mi parte ha sido todo. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Hasta la próxima.